El enfrentamiento dialéctico entre Omar Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, presidente nacional del PRI, se convirtió en un evento mediático de gran intensidad. La tensión se palpaba en el estudio de televisión desde el momento en que Harfuch, con su voz grave y serena, inició el diálogo. Sus primeras palabras: la verdad, Rafael, es que la seguridad no se construye con discursos efectistas, sino con acciones contundentes, con estrategia y, sobre todo, con un compromiso que a veces exige sacrificios que pocos están dispuestos a entender, mucho menos a hacer. Marcaron el tono. La luz principal acentuaba la firmeza de su mandíbula y la intensidad de una mirada que sugería una vasta experiencia. Frente a él, Alito se acomodó en su asiento, con una sonrisa apenas perceptible, listo para su ofensiva. Había llegado con la clara intención de arrinconar al funcionario, de exponerlo en un tribunal mediático. El moderador, un periodista experimentado en debates ríspidos, apenas había terminado la presentación cuando Harfuch lanzó esa primera andanada, definiendo el carácter del encuentro. Alito, vestido con un traje oscuro impecable y una corbata de seda, contrastando con la sobriedad casi marcial del traje sastre gris Oxford de Harfuch, asintió lentamente. Secretario Harfuch, agradezco su franqueza inicial. Comenzó con una voz meliflua y casi untuosa, buscando un contraste deliberado. Pero los ciudadanos se preguntan todos los días si esas acciones contundentes de las que habla están realmente dando resultados. Vemos cifras, escuchamos declaraciones, pero en la calle, secretario, la percepción es otra. La gente tiene miedo. Harfuch mantuvo su mirada fija, sin un ápice de nerviosismo. Sus manos descansaban entrelazadas sobre la mesa pulida. La percepción, diputado Moreno Cárdenas, es un elemento subjetivo, a menudo influenciado por narrativas que buscan precisamente generar zozobra con fines políticos. Los resultados, en cambio, son medibles, son datos duros. Hemos logrado reducciones históricas en delitos de alto impacto, detenciones de líderes criminales que por años operaron con impunidad. Eso no es discurso, son hechos. El ambiente así pesaba. El equipo de producción, acostumbrado a entrevistas tensas, intercambiaba miradas, sabiendo que la confrontación escalaba. La presencia de Harfuch, un hombre que había sobrevivido a un brutal atentado y cargaba con la seguridad de una de las ciudades más complejas del mundo, imponía un respeto que Alito parecía determinado a resquebrajar. Hechos que, con todo respeto, secretario, a menudo se presentan de manera selectiva, replicó Alito, elevando ligeramente el tono, buscando la confrontación directa. Usted habla de estrategia, de compromiso. Hablemos de su estrategia personal, secretario. ¿Cómo compagina su labor al frente de la seguridad con las aspiraciones políticas que se rumora con insistencia usted alberga? ¿No distrae eso el enfoque que requiere una tarea tan delicada? Una leve sonrisa, casi imperceptible, cruzó el rostro de Harfuch. Era la sonrisa de quien ha escuchado la misma insinuación incontables veces. Diputado, mi única aspiración en este momento es cumplir con la encomienda que se me dio, pacificar esta ciudad y devolverle la tranquilidad a sus habitantes. Cualquier otra especulación carece de fundamento y, francamente, me parece una distracción de los temas que verdaderamente importan. El moderador intentó reconducir la conversación, pero Alito, creyendo haber olido sangre, continuó su ataque. Pero, secretario, es inevitable. Usted es una figura pública, un hombre con un apellido de peso en la historia de este país. ¿No cree usted que esa herencia, esa trayectoria familiar, lo coloca en una posición, digamos, privilegiada, incluso dentro del aparato gubernamental? Una posición que quizás otros no tienen para escalar tan rápidamente. La cámara hizo un close-up al rostro de Harfuch. El silencio se hizo denso. Los ojos oscuros e inescrutables del secretario se clavaron en Alito. La sonrisa había desaparecido. Se inclinó ligeramente hacia adelante. La serenidad dio paso a una intensidad contenida, como un resorte a punto de saltar. Diputado Moreno Cárdenas, comenzó Harfuch, su voz ahora con un filo de acero que no había estado presente antes. Veo que está muy interesado en mi trayectoria y en mi familia. Permítame decirle algo al respecto. El público, los analistas, todos contuvieron el aliento. El guión se había roto. La entrevista se transformaba en algo personal. El moderador,
Consciente de la magnitud, hizo una seña para que la escena se desarrollara. La tensión era casi insoportable. Alito sonreía con suficiencia, creyendo haber tocado una fibra sensible, sin sospechar la naturaleza de la respuesta que estaba a punto de recibir. Alito, sintiéndose victorioso, se recargó en su asiento con una expresión de calculada preocupación. No es un interés malsano, secretario, sino una pregunta legítima que muchos ciudadanos se hacen en un país donde el nepotismo y las influencias son, lamentablemente, moneda corriente. Es natural cuestionar las trayectorias meteóricas. Queremos saber si el hombre a cargo de nuestra seguridad es producto del mérito o de esas conexiones. ¿No será que usted representa precisamente esa cúpula que se siente por encima de la ley, que siempre cae parada sin importar los errores o las tragedias que ocurran bajo su gestión? La acusación era brutal y directa, envuelta en un celofán de respeto. Alito estaba apostando fuerte. En el cuarto de control, el director alternaba planos entre los rostros de ambos. Las redes sociales se incendiaban. Omar Arfuch escuchó la diatriba completa, sin mover un músculo. Cuando el político priista terminó, un silencio espeso, casi sofocante, se apoderó del estudio. Duró apenas unos segundos, una eternidad. El moderador solo recibió la orden de dejar correr. Entonces Arfuch parpadeó lentamente. Una sombra de tristeza, cansancio o profunda ironía cruzó su rostro, antes de endurecerse nuevamente en resolución. No había ira, sino una calma fría, la de quien ha enfrentado peligros mucho mayores que una emboscada verbal. Diputado Moreno Cárdenas, comenzó Arfuch, su voz aún más grave, pero con una resonancia que caló hondo. Usted habla de caer parado, de privilegios, de conexiones, y lo hace con una ligereza que me sorprende viniendo de alguien con su trayectoria política, una trayectoria que, si me permite la observación, tampoco ha estado exenta de cuestionamientos sobre cómo se han obtenido ciertos beneficios. Un murmullo recorrió el pequeño grupo de asesores. La sonrisa de Alito titubeó. Arfuch continuó, sin alzar la voz, pero cada palabra pesaba como plomo. Usted menciona mi apellido. Mi familia. Es cierto, llevo un apellido con historia. Una historia que no elegí, pero que asumo con la responsabilidad que implica. Pero déjeme decirle qué significa realmente ese privilegio del que usted habla con tanta soltura, al menos en mi caso particular. Hizo una pausa. Alito parecía ahora menos cómodo. El privilegio, diputado, fue crecer sabiendo que el servicio público es una vocación, no un negocio. El privilegio fue entender desde muy joven que este país necesita gente dispuesta a arriesgarlo todo, literalmente todo, por un ideal de justicia y seguridad. Usted habla de blindajes. ¿Sabe cuál es mi blindaje, diputado? El chaleco antibalas que llevo puesto todos los días porque hay gente que quiere verme muerto por hacer mi trabajo. El blindaje son las cicatrices que llevo en el cuerpo, recordatorios permanentes del precio que a veces hay que pagar por enfrentar al crimen. La referencia al atentado que sufrió en 2020, donde recibió múltiples impactos de bala y varios escoltas perdieron la vida, flotó en el aire, cruda y brutal. Alito tragó saliva, su rostro visiblemente perdiendo color. El ataque planeado se volvía en su contra de manera inesperada. ¿Usted insinúa que no entiendo al ciudadano de a pie? Prosiguió Arfuch, su voz firme, implacable. Quizás usted no entienda lo que es despedirse de su familia cada mañana sin saber si va a regresar. Quizás usted no entienda lo que es ver morir a compañeros, a amigos, en cumplimiento de su deber. Eso, diputado, no se aprende en los salones de poder ni en las negociaciones políticas a puerta cerrada. Eso se vive en la calle, en la línea de fuego, donde las palabras sobran y solo cuentan los hechos y el valor. La cámara se centró en el rostro de Alito. La sonrisa había desaparecido, reemplazada por una máscara de desconcierto y creciente incomodidad. Intentó farfullar una interrupción, pero Arfuch levantó una mano, pidiendo ser escuchado hasta el final. Y sobre las conexiones y el caer parado, continuó Arfuch, su voz con un matiz de profunda solemnidad. La única conexión que me importa es la que tengo con la gente a la que sirvo y con los hombres y mujeres valientes que se juegan la vida conmigo todos los días. Y si caer parado significa seguir levantándome después de cada golpe, después de cada pérdida, después de cada intento por silenciarme o intimidarme para seguir cumpliendo con mi deber, entonces sí, diputado, caigo parado, pero no por privilegio, sino por convicción.
Una convicción que, lamento decirle, no veo reflejada en sus palabras ni en su forma de hacer política, que parece más enfocada en el cálculo y la oportunidad que en el servicio genuino. El golpe demoledor fue una respuesta medida, personal, cargada de una autoridad moral que desarmó por completo la estrategia de Alito Moreno. El silencio que siguió fue aún más tenso. El moderador miraba de uno a otro, sin saber cómo retomar el control de una entrevista que se había transformado en un juicio de caracteres transmitido en vivo. El impacto de las palabras de Omar Harfuch resonó en el estudio como una onda expansiva. Alito Moreno, visiblemente desencajado, parpadeaba repetidamente, intentando procesar la magnitud de la respuesta. Su habitual astucia se había desvanecido, dejando al descubierto una vulnerabilidad que raramente mostraba. Buscaba una réplica, pero las palabras se le atascaban en la garganta. El cazador se había convertido en presa. El moderador carraspeó, intentando encontrar su voz. Secretario Harfuch, son declaraciones muy fuertes, muy personales. Harfuch asintió lentamente, su mirada aún fija en Alito. Lo son, y lamento si hieren susceptibilidades. Pero cuando se cuestiona la integridad y el compromiso de esta manera tan ligera, es necesario responder con la misma contundencia, pero con la verdad por delante, no con insinuaciones, sino con la realidad de lo que implica este trabajo. Alito finalmente logró articular palabra, aunque su voz sonaba más aguda, menos segura. Secretario, no tergiverse mis palabras. Yo solo he hecho eco de preguntas ciudadanas, de preocupaciones legítimas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en las altas esferas del poder. Nadie niega su valentía personal, pero eso no lo exime de... ¿De qué, diputado?, interrumpió Harfuch con firmeza. ¿De rendir cuentas? Lo hago todos los días ante la jefa de gobierno, ante el Congreso cuando se me requiere y sobre todo ante los ciudadanos con resultados. Mis resultados son públicos, mis acciones son fiscalizables. ¿De qué transparencia habla usted? Mi vida es un libro abierto. No tengo nada que ocultar. ¿Puede usted decir lo mismo con la misma convicción, diputado? Otro golpe directo. La alusión a los propios escándalos y cuestionamientos que rodeaban la figura de Alito Moreno fue sutil, pero inequívoca. Las redes sociales estallaban. Alito intentó una última ofensiva, tratando de volver al guión. Bueno, secretario, más allá de estas discusiones personales, volvamos a los temas que realmente importan. La estrategia de seguridad. ¿Considera usted que el enfoque actual es sostenible a largo plazo? ¿Qué pasará cuando usted ya no esté al frente? ¿Hay una verdadera institucionalización o todo depende de su figura? Era un intento torpe de recuperar la iniciativa. Harfuch lo miró. La institucionalización es un proceso constante, diputado. Y sí, estamos construyendo una policía más fuerte, mejor capacitada, con mejores herramientas y, sobre todo, con una mística de servicio renovada. Mi labor es sentar bases sólidas para que las mejoras perduren más allá de las personas. Pero permítame decirle que la confianza ciudadana, esa que tanto le preocupa, no se construye solo con instituciones, sino también con el ejemplo de quienes las dirigen, con la certeza de que quienes están al mando no solo hablan de sacrificios, sino que están dispuestos a hacerlos. El moderador, viendo el final de la entrevista, intervino. Señores, el tiempo se nos ha terminado. Ha sido una conversación intensa, sin duda. Agradezco a ambos su presencia y su disposición al diálogo, incluso en los momentos más álgidos. Miró a Harfuch. Secretario Harfuch, algunas palabras finales para nuestro auditorio. Harfuch asintió. Solo reiterar mi compromiso con la seguridad de los habitantes de esta ciudad. Es una tarea compleja, pero la enfrentamos con determinación, con estrategia y con la convicción de que es posible construir un futuro más seguro para todos. Y agradecer este espacio, aunque haya tomado rumbos inesperados, porque siempre es importante hablar de frente. Su mirada se posó brevemente en Alito, sin animosidad. Diputado Moreno Cárdenas, sus palabras finales, inquirió el moderador. Alito se recompuso como pudo. Forzó una sonrisa. Agradecer también la invitación y reiterar que desde nuestra trinchera seguiremos señalando lo que consideremos que no funciona, siempre con el ánimo de construir, de proponer. El debate es sano para la democracia. Sus palabras sonaron huecas. El estudio se inundó con la música de cierre. Lo que había iniciado como un intento de Alito por exhibir al secretario se había transformado en un boomerang devastador.
La respuesta de Harfuch había redefinido la narrativa del encuentro. El ambiente, fuera del aire, era de shock. Los asesores de Alito se arremolinaron con rostros preocupados. Harfuch, con calma, se despidió del moderador con un apretón de manos firme. El evento había tomado proporciones no previstas. Harfuch se levantó con parsimonia, se ajustó el saco. Gracias por la invitación, Ricardo. Ha sido esclarecedor, dijo, volviendo a su tono sereno, aunque con un matiz de cansancio. Gracias a usted, secretario, por su tiempo y su franqueza, respondió el moderador, consciente del impacto noticioso. Alito Moreno, rodeado por su equipo, permaneció sentado unos instantes más. Se puso de pie con un movimiento algo brusco. Forzó una sonrisa tensa hacia el moderador. No buscó cruzar palabra ni mirada con Harfuch. Su prisa por abandonar el estudio era evidente. Mientras Alito y sus séquitos se dirigían rápidamente hacia la salida, Harfuch se tomó un momento para despedirse de algunos miembros del equipo de producción. No había en él un ápice de triunfalismo, sino la seriedad de quien ha cumplido con una tarea difícil. El productor ejecutivo de Ricardo le comentó: «Esto va a reventar, Ricardo». Nunca habíamos tenido algo así. La respuesta de Harfuch, magistral. Alito no supo ni por dónde le llegó. Ricardo asintió. Fue intenso. Creo que Alito subestimó a Harfuch. Pensó que lo iba a descolocar con lo de la familia y las conexiones, pero Harfuch le dio la vuelta de una manera brutal, apelando a algo mucho más profundo: el sacrificio personal, la vocación de servicio contra el oportunismo. Fue una lección transmitida en vivo. En el exterior del estudio, los reporteros de guardia esperaban ansiosos. Cuando Alito Moreno apareció, fue bombardeado a preguntas. «Diputado, ¿qué opina de la respuesta del secretario Harfuch?» Se sintió aludido personalmente. Alito, con el rostro contraído, apenas se detuvo. Fue un debate enérgico, como deben ser los debates en una democracia. El secretario tiene su visión, nosotros la nuestra. Lo importante es que se discutan los temas. Buenas noches. Y se introdujo en la camioneta. Control de daños en su máxima expresión. Pocos minutos después, Omar Harfuch salió. A diferencia de Alito, se detuvo brevemente ante la prensa. Mantuvo la compostura. Simplemente respondí cuestionamientos directos con la verdad y con los hechos que sustentan mi labor y mi compromiso. Creo que es fundamental que en el servicio público la transparencia y la rendición de cuentas no sean solo un discurso, sino una práctica constante. Los ciudadanos merecen saber quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. El debate, por más ríspido que sea, siempre es una oportunidad para aclarar posturas. Buenas noches a todos. Con esa declaración breve pero contundente, Harfuch se despidió. No había en sus palabras resentimiento ni arrogancia, solo la firmeza de quien se siente seguro de sus convicciones y de sus acciones. Mientras las camionetas se alejaban en direcciones opuestas, llevándose a los dos hombres que acababan de protagonizar un enfrentamiento memorable, la conversación en millones de hogares apenas comenzaba. La entrevista había trascendido el formato, convirtiéndose en un evento que revelaba no solo las tensiones políticas, sino también el choque entre dos formas muy distintas de entender el poder y el servicio público. Ricardo, el moderador, revisaba las primeras notas. Sonrió. Había sido una de esas noches que justificaban su profesión. El periodismo a veces lograba desnudar las esencias y esa noche, algo muy esencial sobre la naturaleza humana y política había quedado al descubierto. La entrevista había terminado, pero la historia, la verdadera historia de ese encuentro, apenas comenzaba a escribirse en la conciencia colectiva.